Desde muy joven yo tenía un sueño que era tener mi familia, ser empresario. Siempre me acuerdo de eso, que desde chico tenía ese sueño. Para lo cual me preparé, estudié, soy profesional, soy ingeniero. Hoy realmente llegué a alcanzar mi empresa y todo aquello que quería en su momento, pero no fue fácil el camino para llegar a tenerlo. Intenté muchas veces emprender, tener una empresa, pero siempre comenzaba y todo salía mal. La empresa se fundía, yo me quedaba sin dinero, vinieron nuestros dos hijos, ellos absorbían aquello que sucedía en casa y la familia era todo un caos, era un problema grande vivir de esa manera. Me quedé sin trabajo, no teníamos dinero para solventar los gastos mínimos. Mi esposa era la única que trabajaba y el dinero que ella ganaba no alcanzaba siquiera para pagar las cuentas, la luz, el gas, los impuestos y mucho menos el resto de las cosas o el nivel de vida que nosotros veníamos llevando, que era con los chicos en un colegio privado, teníamos auto, teníamos una serie de cosas que tuvimos que empezar a descartar. Eso provocó en mí lentamente un rechazo a lo que yo sentía por él. Cada vez me distanciaba más, cada vez nos distanciábamos más. Entré en una depresión muy grande. Dependíamos para sostenernos de la ayuda de nuestros padres y nuestros suegros que nos ayudaban con dinero para pagar cuentas. Llegamos a necesitar de la ayuda de bolsas de comida que entregaba el gobierno en ese momento porque no nos alcanzaba. Nos mostrábamos a la gente que nos conocía como manteniendo lo que éramos antes, pero dentro de casa no era así. No lo intenté, pero pensé muchas veces en quitarme la vida. Pensé que la solución era desaparecer de este mundo. Yo no quería esa vida, que yo para eso no me había casado, que lo que yo había proyectado era absolutamente diferente a lo que estaba viviendo. Yo había estudiado, me había sacrificado 6 años para alcanzar un título. Mi esposa también tiene un título, los dos somos profesionales. Entonces es muy frustrante cuando uno llega a una cierta edad. Todo eso sucedió cuando cumplí 40 años. Llega a una cierta edad que hace como un balance en la vida y se encuentra con que nada que ver con lo que había soñado. En ese punto que nosotros estábamos, nos atendíamos siempre con el médico de la familia y el médico me dijo que necesitaba ir a un lugar que en ese lugar iba a solucionar mis problemas. Él nunca me habló de iglesia, nunca me habló nada por el estilo, solo que me dijo que andaba a tal lugar y me dio la dirección. A mí y a mi esposa, a los dos. Como le tenemos una confianza a él, fuimos a ver. Cuando nos acercamos, vimos que era la Iglesia Universal. El choque para mí fue enorme. Yo dije, este hombre me mandó a un lugar equivocado, yo acá no puedo entrar. Porque mis preconceptos y los preconceptos de mi esposa para con la iglesia eran muy grandes. Así todos hicimos el esfuerzo y entramos. Escuchamos lo que pasó, después comenzamos a seguir yendo a la iglesia, a participar, a tratar de aprender lo que decían, porque siempre nos gustó cómo se manejaba desde el altar la palabra. Siempre se hablaba de una fe inteligente. Participando en la iglesia comenzamos a obedecer la palabra que venía del altar. Lo primero que obedecimos fue en cuanto a la fidelidad para con Dios. Fue el momento que llegó la hoguera santa. La dirección que vino del altar fue la dirección que obedecí, que me lancé para hacer. Fue una hoguera santa en la fe de Abraham. Recuerdo que en ese momento yo tenía guardado un dinero que era todo el ahorro que tenía y que era aquel dinero que me servía para sustentar mes a mes, sacaba un poquito para sustentar a la familia. En ese momento yo dije, bueno, este dinero me va a alcanzar para un año más. Si Dios realmente está como dicen y la palabra que viene del altar la voy a obedecer,
me lanzo en el altar con eso y Dios tiene que cambiar. Y si no cambia, ya está, se acabó todo. Tomé el dinero, no le dije nada a mi esposa, porque pensé que seguramente no iba a querer, y lo puse en el altar. Ese dinero a valor de hoy serían $1000 aproximadamente. Yo no sabía nada. Dios fue muy sabio porque si me hubiera dicho, sé que hubiera reaccionado de una manera bastante agresiva. Se abrió la posibilidad de tener una empresa constructora. Empezamos de muy abajo con cosas pequeñas, pero siempre con aquella cosa de saber que íbamos a llegar a algo grande. Nuestros sacrificios se fueron incrementando año tras año porque Dios fue bendiciendo año tras año. De aquel primer sacrificio de $1000 pasamos a dejar un auto en el altar, a dejar toda la ganancia de la empresa de un año en el altar, y nuestro último sacrificio fue algo extraordinario. Más allá de un sacrificio, es un acercamiento a Dios. No es por lo material, es porque nuestra vida está en el altar. Lo primero que tengo que decir es que Dios nos dio paz, nos dio su salvación, nos dio su espíritu, y esa es la mayor de las conquistas que alcanzamos. Y a partir de ahí, todo lo que viene para nuestras vidas. Un matrimonio bendecido, con una esposa que quiero. Nuestro matrimonio, al estar con Dios, es un matrimonio que siempre se renueva, que no importa el paso de los años, Dios está con nosotros, y eso hace que nuestra relación sea excelente. Hijos que dejaron de ser aquellos que eran, hoy son hombre y mujer de Dios, con todos sirviendo a Dios, con la empresa que soñamos. A través de la Hoguera Santa de Israel, Dios nos dio la empresa constructora, nuestras propias oficinas, con obras y desarrollos importantes a lo largo de todo el país, con la oportunidad de expandirnos a otros países, con nuestra casa más allá de lo que soñamos, con autos, con posibilidad de viajar, con posibilidad de hacer todo lo que en su momento fue apenas un sueño. El altar tiene todo para nosotros y tiene mucho más que lo que nosotros soñamos. Entonces, si nosotros obedecemos la dirección del altar, recibimos todo aquello que soñamos y recibimos mucho más, que es el sueño de Dios, que es mucho más grande que el nuestro. Quedou muito claro lo que usted falou del sacrifício. Usted sacou el piso de los pés. Exacto. Quedou claro e visível as conquistas, como que se encontra a vida hoje. Pero, hablando del sofrimento, hablando de la condição que ustedes chegaram a la Universal, há alguma coisa que usted se olvidou de hablar? Sí, sufrimientos fueron muchos. El correr del tiempo lo fue incrementando, los problemas que teníamos dentro de casa, las discusiones. Para mí era muy humillante que la que trabajaba era ella y yo no tenía trabajo. No alcanzaba el dinero, tal es así que ella en un momento tuvo que limpiar el edificio para poder solventar las expensas del departamento. Entonces, todo eso para mí fue muy duro. Yo trabajaba con trabajos esporádicos, uno de ellos era limpiando carteles en la calle, y mi terror era que me viera alguien que me conocía haciendo eso, porque me habían conocido de otra manera. Entonces eso, que yo llegara a casa y no pudiera mantener la casa, que muchas veces ella salía a trabajar y yo quedaba en casa porque no tenía cómo salir, no tenía nada, eso fue duro y humillante para mí. ¿Por cuánto tiempo, más o menos, la señora Griselda se quedó responsable por la casa? 1 año y medio aproximadamente fue. Y era humillante. Era muy duro porque, digamos,
yo había visto a mi papá manteniendo la casa, es como el mandato del hombre sostener la casa. Y quedarse así, yo siempre fui de moverme y hacer, pero en ese momento era como que ya me había rendido la situación. Yo ahí dije que habíamos emprendido muchas cosas, pero emprendíamos y las empresas se fundían o quedábamos peor que antes. Y llegó un momento que yo pensé que los sueños se habían terminado, me sentí vencido por la vida, ¿no? Entonces eso fue duro. En esta situação, ustedes chegaram. Sí. Usted habló de un médico. ¿Cómo que fue? Bueno, el médico nos atiende a la familia hace muchos años y él nos decía, lo que ustedes tienen es un problema espiritual. Yo lo miraba como que estaba loco, pero bueno, él insistía con eso, él nos evangelizó, nos daba el recorte de la palabra del obispo Macedo fotocopiada del diario. No decía iglesia en ningún lado. Durante un año estuvo insistiendo. Él después nos dijo que insistió y oró por nosotros. Él es miembro de la iglesia. Y bueno, en aquel momento era en Lavalle, ¿no? Y tienen que ir a Lavalle 9:40. Bueno, y cuando llegamos yo no lo podía creer. Pensé que el hombre se había vuelto loco. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo puede ser alguien inteligente, decía yo, que nos haya invitado a este lugar? Y yo hablaba de preconceptos. El preconcepto nuestro era muy grande. El preconcepto de que la iglesia era para gente que no pensaba, para gente que estaba siendo engañada, como piensa mucha gente. Al principio es como usted dice muchas veces, ¿no? Yo iba caminando por la valle, miraba para un lado y para el otro, y digo, nadie me mira, y entraba de golpe. ¿La señora Griselda también? Sí, sí. Bueno, eso después fue cambiando, ¿no? Pero gracias a Dios por cómo Él armó todo para que hoy pudiéramos estar donde estamos. El altar es todo para nosotros. Senhor Daniel, usted habló de la primera hoguera santa Sí. en la fe de Abraão. E usted hizo como Abraão, porque Abraão não habló com a esposa. E usted tampouco habló com sua esposa. Como es quitar el piso de los pies? Porque lo que usted habló de $1,000 era para mantenerse por meses, ¿no es esto? Exacto. Esos $1,000 representaban un año de mantenernos. Porque yo no tenía ingresos, porque el ingreso que tenía ella era muy poco. Entonces cada mes sacaba un poquito, lo cambiaba y lo utilizábamos para vivir. Me acuerdo que el pastor habló de la hoguera, habló eso. El pensamiento que vino enseguida fue, de Dios, es eso lo que tenés que poner. Sinceramente, temblando y con miedo, me acerqué a agarrar el sobre. Tomé el sobre, fueron 2 semanas antes de cumplir el voto. Esas 2 semanas pasó de todo. En el país hubo problemas, fue en el año 2000 para el 2001, o sea que fue un año complicado para Argentina. Y muchos pensamientos de no poner eso, no lo pongas, te vas a quedar sin nada. Fue una guerra de 2 semanas. Y venciéndome a mí mismo y sin decirle nada a ella, yo sabía que no le podía decir, porque si apenas me estaba sosteniendo yo en la fe, si yo le decía a ella, iba a ser un problema para los dos. Y seguramente me iba a convencer de que no. Entonces, sin decirle, vine y lo puse en el altar. Después, obviamente, que le dije, ¿no? Pero vine y puse ese dinero en el altar. Fue cuando todo empezó a cambiar. Ahí empezó a cambiar, ahí Dios empezó a cambiarnos por dentro, empezó a cambiar nuestra familia. La mayor de las bendiciones que nos dio fue conocerlo a Él, fue tener su espíritu. Eso no hay con qué se pueda comparar. Eso es la base de todo. A partir de ahí empezó a cambiar todo. Se empezaron a abrir las puertas. Ya estábamos nosotros 2 en la fe. Las siguientes hogueras que vinieron, estábamos los 2 en una misma fe. Con Dios pasan cosas maravillosas que siempre hacemos votos juntos, ¿no? El sobre lo levantamos juntos. Y pasan 2 o 3 días después y ella me dice a mí, creo que hay que dar esto. Y yo le digo, a mí me parece exactamente lo mismo. Dios nos habla lo mismo a los 2. Yo le puedo decir con conocimiento de causa que he probado dar lo que yo quiero.
antes de hacer esa campaña y no funciona. Cuando quiero dar lo que quiero, no funciona. Cuando damos lo que Dios quiere, funciona. Siempre funciona. No dejó de funcionar nunca hasta ahora. E nele altar, usted puso $1000, auto, ganâncias, departamento, sacrifício extraordinário. Quem tuvo mais para dar para quem? Usted tuvo mais para dar para el altar ou el altar para usted? El altar nos dio todo. Del altar viene todo. Del altar viene la salvación. Del altar viene el Espíritu Santo, el matrimonio, los hijos, la familia, la prosperidad. Pero la prosperidad de Dios, que es mucho más que dinero, la prosperidad de Dios es algo enorme. Una vida, yo dije ahí, nosotros llegamos acá con un sueño, pero el sueño de Dios nos sorprende siempre. Él es mucho más, el altar es mucho más. Tudo cambiou. Todo cambió. Muitas graças. Deus lhe bendiga, Deus la bendiga, Deus la bendiga.